de Dios, donde queremos transmitir una impartición que puede ayudarte en tu crecimiento, que puede llevarte a otro nivel, que puede trasladarte a niveles superiores para la gloria del Padre, porque la intención del Señor es siempre llevarnos como la luz de la aurora, que vaya en aumento, hasta que su luz esté perfecta. Bendiciones a todos. Tenemos varias personas que se están conectando. Bendiciones a cada uno de ustedes y vamos a hablar temas precisos. Vamos a estar haciéndolo cada lunes para poder compartir con ustedes una casa de paz online, para que ustedes también puedan tener una bonita palabra para cada uno de ustedes, que puedan regocijarse juntamente con nosotros aquí en el Centro Apostólico. Buscamos que cada uno de ustedes, como los demás de nuestra comunidad, puedan crecer y puedan sentir la bendición de poder estar todos juntos en armonía con las Sagradas Escrituras. Y hoy queremos compartir contigo la importancia del equilibrio entre carisma y carácter en la vida cristiana. No es lo mismo carisma y no es lo mismo carácter. Hay que tener bien claro estos dos, porque en la vida cristiana tanto el carisma como el carácter son esenciales para vivir una fe genuina y una fe efectiva. Mientras el carisma atrae o moviliza a las personas hacia nosotros, el carácter la sostiene, fortalece nuestras acciones, nuestras relaciones a largo plazo. Este equilibrio es vital para el crecimiento personal, para impartir positivamente a la comunidad. No solamente tiene que ver con carisma. Carisma es una de las virtudes o de los dones que Dios nos da. Entonces vamos a declarar ahorita las definiciones para que tú tengas bien presente. Carisma se refiere a los dones y a las habilidades dadas por Dios, las que nos otorga para poder fluir a través de nosotros y a través de otras personas. Es una combinación de talentos naturales y dones espirituales. Pero aquí la Biblia me dice que el Espíritu Santo es el que reparte según como Él quiere, según la primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 11. Los dones son gratis, los dones no tienes que hacer nada para adquirirlos. Los dones los recibes, los dones viene el Espíritu del Señor y te los imparte, no tienes mayor esfuerzo que hacer. Por eso los dones no te van a potencializar en cuanto a ser alguien maduro espiritualmente o alguien en el cual se pueda confiar, ya que son regalos, son asuntos que el Espíritu del Señor se los da a quien Él quiere y como Él quiere. No, te vuelvo a repetir, no son atributos que nosotros nos ganamos, no es algo que nosotros por mérito propio obtenemos, sencillamente son regalos de Dios. Y ahí es donde tenemos que poner claramente el fundamento, porque hay muchas o cantidad de personas que se basan solamente en el carisma, en el don que les dio, ese atractivo que tienen para atraer el don de sanidad, el don de liberación, el don de lenguas, el don en gran cantidad de dones que se encuentran, aleluya, pero son dones, regalos, son asuntos que no nos ganamos, no vienen por méritos propios. Entonces no podemos tener fundamento en esto. No estoy diciendo, perdone, no estoy diciendo que estos dones sean malos, no, de ninguna manera. Pero el don necesita tener un fundamento sólido, fundamentado en el carácter. Es tener los dos pies de esta forma, el carisma y el carácter ser nuestras dos piernas. Tome esta simil y que tengan las mismas distancias, la misma longitud, para que no podamos cojear, ¿ok?, de un lado u de otro, sino que estemos caminando y desplazándonos de la misma forma. Por eso carisma es una cosa y carácter es otra. Ahora, la Biblia siempre nos va a mencionar claramente que el carácter representa nuestras cualidades morales y éticas, nuestra moral, nuestra ética, nuestra forma moldeada en nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a la palabra de Él. Esto incluye virtudes como la honestidad, como la integridad y como la humildad. Esto es demasiado importante para que tú tengas bien presente que el carisma son habilidades y el carácter tiene que ver, mi querido hermano, mi querida hermana, con cualidades morales y éticas, entre ellas la integridad. Te lo pongo de esta forma. Un hombre pidió
una pizza en cierto lugar. Hizo un pedido, pero él estaba en un hotel. Y cuando él hizo este pedido, rápidamente empezaron a procesar para poderlo trasladar al lugar donde se le solicitó. Pero cuando empezaron a hacer esta pizza, se equivocaron y colocaron todo lo que habían vendido, todo el efectivo de la venta del día en una caja, y alguien la tomó y salió el repartidor con esa caja llena del efectivo de la venta de todo el día. No era poco dinero. Y cuando llega al hotel, toca a la puerta, llama, y alguien sale a atenderlo, y es un hombre, y al recibirlo dice muchas gracias y le da propina. En ese momento viene este hombre y se sienta y le dice: amor, ya llegó la pizza y está caliente. Y cuando él abre la caja de la pizza, se da una sorpresa tremenda y se encuentra que allí no hay una pizza, sino miles y miles de dólares. Sorprendido, le dice a la esposa: no hay pizza, lo que hay es dinero en la caja. Creo que aquí hay una gran equivocación y tengo que llamar. La mujer le dijo: no, no lo hagas, quedémonos con el dinero. Y él dijo: no, tengo que llamarlo. Y hace la llamada a la pizzería y le dice: oigan, creo que tengo un problema, hay una equivocación. En vez de traerme la pizza, me trajeron el dinero. Necesito que vengan rápidamente. Entonces el gerente de la tienda va y se persuade que sí, efectivamente, el dinero de la venta del día no está. Entonces hace una llamada y llama a los noticiarios locales. Llegan donde el hombre está, claramente, y le empiezan a decir: gracias, es usted una persona muy honesta. Agradecemos, queremos entrevistarlo, dijo el periodista. Queremos saber por qué usted devolvió el dinero. No, dijo: yo no quiero saber nada. Yo no voy a decir nada. Pero usted es una persona muy honesta. Queremos saber de usted. Queremos que nos cuente por qué devolvió el dinero. Y él dijo: no, yo lo que sé es que necesito salir de aquí. ¿Pero por qué? Dijo: es que el problema es que con la mujer que estoy no es mi esposa, la cual está en mi casa. Muy claramente, el hombre pudo ser honesto, pero no tener integridad. Esto es lo que hace la diferencia cuando hablamos de carácter. Cuando hablamos de carácter, es una persona moralmente íntegra, una persona que no tiene tacha, una persona que se guarda, ya que podemos decirte claramente que quien tú eres se manifiesta cuando estás solo. Cuando tú y yo estamos solos, manifestamos en realidad quiénes somos. Por eso debemos de vivir una vida entendiendo que Dios siempre nos está viendo, que siempre están sus ojos sobre nosotros, y eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque los dones, como son un regalo, no pueden sostenerte. Los dones pueden hacerte resbalar. Puedes ser un buen intérprete, puedes ser un buen orador, puedes ser un buen servidor, puedes ser una buena danzarina, puedes ser un buen hombre, una mujer de intercesión, pero si tú no tienes carácter, tu propio don puede hacer que te deslices, porque puedes ser honesto en una área, pero puede ser falta de integridad en otra. Aquí es donde debemos de poner en equilibrio. Recuerde que le dije que los dones no son un problema. Si el don tiene carácter, va a sobresalir, va a llevar a otro nivel, va a llevar a lugares sorprendentes. Pero Dios primero va a formar al hombre y luego le va a dar el quehacer. Dios está interesado en formarte. Dios está interesado en formar tu carácter, en formar quién tú eres antes de enviarte a hacer algo. El punto es acá que cuando nosotros nos apresuramos porque creemos que ya tenemos dones y tenemos capacidades, habilidades espirituales y naturales, podemos llegar lejos, pero no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos el ingrediente preciso, que es el carácter. El carácter es de suma importancia, porque en él está la honestidad, la integridad y la humildad. Hay muchas personas que tienen muchos dones, pero carecen de humildad, carecen de sencillez. Entonces están próximos a la ruina,
Porque la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Debemos tener carácter para cuidarnos de 4 cosas: fama, dinero, mujeres o hombres en el caso de las mujeres, y del desánimo. Estas 4 se vencen con carácter, con un carácter firme y determinante. Un carácter que no es sobornable, un carácter que no se puede vender, no se puede comprar. Una persona con integridad sabe dónde está, sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Esto es parte de lo que nosotros debemos de tener bien claro. Los dones son buenos, pero mayor es el carácter, porque eso es lo que te sostendrá en el momento de las situaciones, de las pruebas o tentaciones, o en el desánimo, o cuando vengan otras situaciones. Tú y yo necesitamos estar bien fundamentados en cuanto al carácter. Veo muchas personas sin la intención de juzgar, sin la intención de señalar a nadie, pero mi intención es edificar. Hay muchos ministros de alabanza que buscan, después de tocar, salir, porque no están deseosos de poder recibir una palabra que forme su carácter. Están conformados con su talento. Y el talento no llega lejos, pero el carácter te hará llegar lejos. El carácter puede traer una formación de carácter sorprendente y sobrenatural. Eso es algo que tú debes de tener bien claro y bien preciso. El talento no te va a llevar lejos. El talento puede equivocarse, pero el carácter, cuando tiene disciplina, puede adquirir muchos talentos, muchas habilidades, muchas capacidades, muchas cosas buenas. Pero la persona que solamente se fía de su talento, de su carisma, de ese atractivo que atrae personas, no va a llegar lejos. Puedo que me esté dando a entender con esto. Por eso la Biblia habla en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es cuando Dios ha hecho en ti cambios en tu carácter. Debemos de tener un mejor carácter. Si tú sabes que tienes áreas, y yo tengo áreas en mi vida, un mal carácter, un mal genio, soy demasiado irritante, demasiado guardo el rencor, odio y resentimiento, estoy careciendo de un buen carácter. Y esto en mí como en los demás será lo que traigan las vidas de esas personas un detonante de autodestrucción por no saber manejar estas situaciones. Te decía que el carácter tiene la capacidad de sostenerte. Ahora, la importancia del carisma, porque te dije que no es contrario, carisma y carácter, no, sino son complementarios. Carisma es una atracción y una motivación. El carisma nos ayuda a inspirar o a motivar a otros a comunicar de manera efectiva el mensaje de Dios y a movilizar la comunidad para el servicio de la misión. Pero el carácter te permite empezar y terminar la misión, el servicio que Dios te mandó a hacer, sin importar que sea. Tú no estás viendo el primer palco, el primer lugar, estás viendo que hay que empezar y terminar el servicio que se dio y la misión que se nos dio. No tenemos por qué buscar lo fácil. Cuando alguien busca lo fácil, vamos a describir, tiene ausencia de carácter y siempre va a querer estar o ser notorio para muchas más personas, pero no tiene la capacidad de poder sostener esa asignación dada por la ausencia del carácter. Cuando hablamos de carismas, también vamos a hablar de dones espirituales, y Dios da diversidad de dones para edificar el cuerpo de Cristo, para servirle correctamente a la iglesia, y estos dones deben ser usados con sabiduría, con amor, para el beneficio de todos. Las oficinas ministeriales, apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magistrales están para edificar, no para hacernos sentir mayor que los demás, sino para servir al pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. No debemos nosotros sentirnos mayor que los demás. No debemos de sentirnos que estamos por encima de alguien, porque Dios nos llamó a un ministerio primario
No, al contrario, porque tengamos dones, los dones pueden extraviarnos, los dones pueden desviarnos, los dones pueden corrompernos, siempre y cuando no tengamos carácter. Pero cuando tenemos carácter, la fama no nos podrá desviar, el dinero no nos podrá desviar, las mujeres y en este caso también los hombres no nos podrán desviar, ni el desánimo, porque nos levantaremos a causa del carácter que tenemos, que es un carácter determinante, es un carácter de ir, empezar y terminar. No es un asunto de hacerlo solo por hacerlo, no, es un asunto determinante. Ahora, cuando hablamos de estos dones, lo hallamos en Efesios 4 al 13, 11 al 13, hablando de las oficinas del ministerio quíntuple. Quiero enfatizar algo, la importancia del carácter. Cuando hablamos de la importancia del carácter, vamos a hablar que es sostenibilidad. El carácter es lo que nos mantiene o nos sostiene firmes en la fe y en nuestras acciones. Es, dicho de otra forma, lo que digo lo sostengo y lo que prometí lo voy a hacer. Esto es en tiempos de prueba y en tiempos de tentación. Nadie es librado de prueba y nadie es librado de tentación, pero sí somos librados y salimos vencedores por el carácter. El carácter que fue formado en nuestra relación con Dios, con la presencia del Padre, en la búsqueda, con la lectura de la palabra del Señor, que nos dice cómo vivir, que nos enseña qué hacer, que nos instruye y nos capacita, y con el adiestramiento de mentores espirituales que nos van a ayudar para poder conocer el corazón de Dios y conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros hacia Él, con un carácter determinante, con un carácter que no va a hacer que retroceda, sino sabe bien que en medio de las pruebas y las tentaciones va a vencer, pero sin un carácter fuerte va a ser derrotado, va a ser demolido. El carisma se va a demoler sin el carácter. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras, la formación ministerial, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Roca aquí es Cristo, pero también las enseñanzas de Cristo, la formación del carácter de Cristo, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo, sobre sus enseñanzas, sobre un carácter firme. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, imprudente, tonto, que edificó su casa sobre la arena, sobre sus opiniones, sobre su talento, sobre su carisma, sobre su atractivo. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, porque sin carácter las cosas se desmoronan. En medio de la prueba y el sacudón, podemos salir huyendo o podemos rendirnos. Pero cuando tenemos un carácter, vamos a mantenernos erguidos y vamos a proseguir, aunque tengamos que limpiar nuestras lágrimas. Ahora, lo importante del carácter, que te dije, número uno, que es algo que te mantiene sostenido. Segundo, te da testimonio y credibilidad. Un carácter sólido va a reflejar una verdadera vida de la naturaleza de Cristo en nosotros. Nuestra conducta, nuestra ética dan credibilidad a nuestro testimonio y van a fortalecer la influencia que tengamos hacia otros. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Eso es tener carácter. No es fingir algo afuera, sino ser alguien también dentro. Lo que eres dentro de tu casa, lo que eres dentro de tu congregación, lo que eres dentro de tu ministerio, lo vas a hacer afuera. Eso es tener credibilidad. Eso es tener buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. Esto te va a llevar a un nivel de crecimiento. Entonces es importante el equilibrio entre carisma y carácter. El carisma es bueno, pero el carácter sostiene el carisma. Cuando no hay carisma, cuando no hay carácter en el carisma, se desmorona y entonces no tendremos la influencia, porque podemos cantar muy bien, pero llegar tarde. Podemos ser buenos servidores y solamente hacer lo que nos gusta hacer. Podemos ser buenos en un área, pero en otras no.
Y el Señor nos mandó a hacer todo como Él nos pide que lo hagamos con excelencia. Cuarto, para desarrollar un buen carácter, debes tú como yo estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la guía principal para desarrollar un buen carácter. Ahí es donde estas escrituras, cuando de parte de Dios empiezas a estudiarlas regularmente, esto nos va a ayudar a conocer los principios y mandamientos de la palabra del Señor. De hecho, Timoteo nos lo dice, que la palabra del Señor es útil para corregir, útil para instruir, para poder ser un buen hombre de Dios y una buena mujer de Dios. Necesitamos desarrollar un buen carácter, y la base aquí es tener la palabra de Dios. Estar utilizándola recurrentemente, regularmente, aplicándola a nosotros, y no solamente a nosotros, sino también a los demás, siempre y cuando primero nos la apliquemos a nosotros. Porque si ponemos cargas a otros que ni nosotros llevamos, eso nos transforma en ser unos fariseos y ser unas personas religiosas, porque sabemos la escritura pero no la aplicamos. Segundo, para desarrollar un buen carácter es oración. Mantener una vida de oración constante te conecta con Dios y nos va a permitir ayudar a que nos moldeen nuestro carácter. Entre más oramos, más fácil va a ser moldear. Es como la arcilla y el agua. Entre agua recibe, es manejable. Pero no podemos modelar, dar forma a la tierra o a la arcilla seca. La quebramos, hay quebrantamiento. Entonces aquí necesitamos orar, tú y yo, palabra y oración, para que cuando venga la mano del Señor a moldear nuestra vida, tengamos lugar a cambiar el carácter. No podemos quedarnos con el carácter heredado, porque la Biblia dice que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Con esto no voy a hablar, no quiero ofender a nadie, pero hay enseñanzas y hay cosas que nuestros padres nos enseñaron, conductas, caracteres, formas de responder, que las heredamos, y ahí es donde sale siempre las impresiones que dicen: te pareces a tu abuela o te pareces a tu abuelo, igualito a tu papá, igualita a tu mamá, porque hay un carácter impreso. De hecho, la palabra carácter viene de la palabra carácter, que es impresión, es grabar algo. Entonces, cuando nosotros tenemos grabado un mal carácter, debemos de trabajarlo, debemos de moldearlo. Tenemos que parecernos a Cristo, porque si nos parecemos a otra persona, esto va a traer ciclos repetitivos de lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y van a ser ciclos repetitivos. ¿Por qué? Porque no hemos querido renovarnos, y renovar es importante. Por eso te decía que para moldear un carácter, según la voluntad de Dios, debemos estar orando. A través de la oración vamos a buscar la fortaleza, la sabiduría para enfrentar y superar nuestras debilidades, ya que todos tenemos debilidades en una área u otra, y necesitamos la oración y la palabra para que esas debilidades se transformen en fortalezas. Ahora, lo tercero para fortalecer nuestro carácter es obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, claramente vamos a fundamentar una vida de enseñanzas que va a ser fundamental para desarrollar un carácter piadoso. La obediencia a la voluntad de Dios es una demostración tangible de nuestro amor y de nuestra fe hacia Él. Por eso, si Él nos pide que al que te pide dale, hay que darle. El Señor siempre va a buscar que nosotros seamos mejores con las demás personas. Que si te pide alguien llevar una, que le lleves 2 millas. Así es como opera el carácter. Es un asunto de entender por obediencia las sagradas escrituras. Y ahora te llevo al cuarto punto para desarrollar carácter: humildad y arrepentimiento. Esto es tremendo. Hay gente que sabe, que reconoce que tiene algo, que reconoce que tiene un mal carácter, que reconoce que tiene malas acciones, que reconoce que es demasiado encendido, pero no hay arrepentimiento. Y aquí el punto es: la humildad nos lleva al arrepentimiento. Sé que tengo eso. ¿Y qué? Imagínate, ponte a pensar que alguien, sé que soy así, ¿y qué? Que nadie me va a cambiar. Entonces ahí no hay humildad y no hay arrepentimiento. Entonces sabe lo que tiene, pero no quiere reconocer, o no reconoce,
qué es lo que tiene, pero no quiere cambiar, porque no tiene la suficiente humildad para reconocer en arrepentimiento, un metanoia, un cambio de pensamiento, reconocer sus faltas y estar dispuesto a cambiar. Es importante en cuanto al carácter. Si tú y yo tenemos falencias, tenemos errores, aparte de reconocerlas, tengamos la humildad para arrepentirnos, para hacer cambios necesarios en nuestra vida, para mejorar nuestro estado actual. La vida no va a cambiar, nuestro entorno no va a cambiar si primero nosotros no cambiamos. Importante que tú tomes nota de esto para que no te extravíes y no le eches la culpa a Dios, ya que Dios no es responsable de estas cosas sino somos nosotros. Dios quiere que tengamos una mejor calidad de vida. De hecho, Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios quiere darnos, quiere bendecirnos, pero muchas veces nuestro carácter estropea todo. Entonces la humildad y el arrepentimiento nos permite crecer y ser transformados por el Espíritu Santo. El Señor solo va a tocar gente humilde. De hecho, la Biblia dice que Él habita con los humildes de corazón, pero al altivo lo retiene, no lo puede soportar, no quiere estar cerca de él, porque no lo deja a Dios trabajar, porque carece de humildad y de arrepentimiento. Aquí es punto clave. Humildad y arrepentimiento es la esencia para recibir la gracia y la corrección divina en cuanto yo quiero cambiar. Quiero cambiar mi formato de vida, quiero cambiar la forma en la que hablo, quiero cambiar la forma en la que contesto, quiero quitarme eso gruñón, quiero quitarme eso de deslealtad, quiero quitarme eso en mi ser, quiero quitar la ira, la contienda, el pleito, porque una persona carente de un buen carácter siempre tendrá una falencia y que no querrá, aunque la reconozca, no la quiere cambiar, porque es un punto como de estar blindado, como no lo suelto para que no me hagan daño. No sé si me voy a entender, o sea, no hago esto porque si el momento que lo haga, la gente se va a aprovechar, y no se trata de eso. Cuando hay que aprender a decir no cuando se tiene que decir. Por eso Dios está interesado primero en levantarte como un hombre, como una mujer, y luego darte una asignación. Primero Dios creó a Adán, luego a Eva, para luego darles una asignación. Te lo voy a volver a repetir para que lo tengas bien preciso. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que hace Dios es formarlos del polvo, darles forma. Ahí ves la formación, y luego les da una asignación, que labren el huerto y que le pongan nombre a los animales. Entonces primero te forma Dios y luego te envía. Dios no primero te va a enviar y luego te forma, no, primero Dios se encarga de formar tu carácter. Entonces póntela fácil, porque si te la pones difícil vas a ser quebrantado. Va a llevar un proceso de quebranto y de dolor, de lágrimas, por cuanto no queremos soltar estas cosas. Póntela fácil. Sé materia prima, sé materia moldeable. Deja que Dios obre en tu vida. No toda la vida tienes la razón. No toda la vida vas a salir ganando. No toda la vida vas a salir tú en caballo blanco. Reconozcamos que necesitamos con humildad arrepentimiento. Ahora, para que tú puedas desarrollar carácter, necesitas relación con otros creyentes. Esta comunión con otros cristianos nos proporciona apoyo, corrección y ejemplo de cómo vivir una vida correcta. Las relaciones dentro del cuerpo de Cristo nos ayudan a mantener responsables y motivados en nuestro crecimiento espiritual. No hay tal cosa como llaneros solitarios, no hay tal cosa como que alguien se aparte y vaya para un lado y vaya para otro. No, necesitamos estar dentro de una comunidad para ver cómo se modela Cristo. Necesitamos ver cómo Cristo moldeó a alguien o a otros para que nos enseñen cómo es caminar como Cristo caminó. Entonces no podemos andar por la vida creyendo que ya lo sabemos y creemos que es esto, porque estamos entonces desfigurando el modelo que Cristo nos dio. Perdonen si hay un problema con la señal, les pido perdón, creo que se está lagueando mucho, pero voy a querer continuar con el tema porque sé que va a ser edificativo. Ahora, para desarrollar nuestro carácter necesitamos servicio, y esto es participar
del servicio a los demás, ayudar a desarrollar un corazón compasivo y humilde. Características esenciales de un buen carácter es ser un buen servidor. De hecho, Jesús dijo que Él no vino a esperar servicio de alguien, sino Él vino a servir a los demás. ¿Ves la importancia de servir a otros? Eso desarrolla un corazón o un carácter compasivo y humilde. No debemos nosotros sentirnos superiores, al contrario, eso es contrario a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Lo que el Señor Jesús nos enseñó es que debemos de servirles con corazón compasivo y humilde a los demás, sin importar quiénes sean, sin importar si tienen o no tienen. Lo importante es tener un corazón compasivo y humilde a través del servicio. No debemos servir para que nos vean, no debemos de servir para que las demás personas noten nuestro servicio, no. Lo que debemos de hacer es servir por compasión y por humildad. Esto te va a llevar a un nivel superior. No vas a depender de tus dones, y no me malentiendas. Los dones serán efectivos siempre y cuando estén desarrollado el carácter. Porque no podrás tener compasión y humildad al ministrar tu don. Si tienes un don de sanidad, te vas a creer mucho que tú lo tienes y vas a quedar prácticamente varado. ¿Por qué? Porque lo contrario a humildad es soberbia. Entonces la soberbia nos trae abajo. Pero cuando tú y yo crecemos en carácter, somos compasivos y humildes, vamos a seguir creciendo y creciendo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla también el carácter? Y esto es algo que debemos de tener bien claro y presente. Paciencia y perseverancia. Debes de tener resistencia y mucha perseverancia. Esto te va a llevar a desarrollar un carácter que lleva tiempo. Yo sé que va a llevar tiempo que seas resistente y que tengas perseverancia, pero es así. No se construye todo de la noche a la mañana. No se puede. No, lleva un proceso, lleva continuidad, lleva resistencia, lleva perseverancia. No llegas a la meta en 2-3 pasos. Es una carrera de precisión y no de rapidez. Entonces, conforme vayas avanzando, vas a empezar a cambiar, a desarrollar un mejor carácter. Y aunque lleve tiempo, a través de las pruebas y dificultades que a veces tendremos que atravesar, aprenderemos a confiar en Dios y aprender a que su fuerza venga sobre nosotros. Por eso la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy. A pesar de las circunstancias, el apóstol Pablo nos da una recomendación que dice claramente: sé que es tener y no tener, sé que estar saciado y tener hambre, sé que es tener abundancia y sé que no es tener nada. Esa es la capacidad de tener un carácter desarrollado, que ninguna de estas cosas lo movió. Sé que es que mi esposa esté feliz hoy, sé que es que mi esposa esté molesta conmigo, sé que es tener problemas en el trabajo y sé que es no tener problemas en el trabajo, sé que es tener y no tener, pero todas estas cosas no me mueven cuando deseo proseguir con el carácter que Dios formó, porque así voy a ser determinante y voy a continuar. Algo que quiero rescatar de esto, que quiero que tú tomes bien clave, es la reputación. La reputación va a residir en tu carácter. La reputación de una persona se forma a partir de su carácter. Mientras el carisma puede atraer a la gente inicialmente, el carácter lo que determina cómo nos perciben a largo plazo. Te puedes sorprender a alguien con lo que tú tienes de parte de Dios, pero puedes repelerlos después de un tiempo. Oh, mírenlo Dios cómo lo usa, pero es engreído. Entonces vas a repeler. Mírenlo cómo Dios lo usa ministerialmente, pero tiene una falencia en su carácter, es mentiroso. Entonces, estas cosas hacen que nuestras relaciones, cuando solo nos basamos en nuestro carisma, hacen que las demás personas se distancien porque no hay una realidad en nuestra vida. Eso es lo que debe de marcar que en el carácter reside nuestra reputación. Te pregunto, ¿a cuánta gente se mantuvo cerca después de conocerte? ¿Cuántas personas tienes una relación de largo plazo con ellas? O te vieron, tenías el don, fuiste llamativo, atrajiste de forma poderosa, pero luego al conocerte dijeron: no, mejor me aparto. Qué tremendo esto, por la ausencia de carácter. La ausencia de carácter. Esto es lo que vemos con Judas, lo vemos con Pedro, lo vemos con los hijos del trueno, que tenían falencias de carácter. Los hijos del trueno querían prenderle fuego a la gente, tenían dones pero no eran tolerantes. Pedro, una persona demasiado iracunda.
Ok, cuando vea a su maestro que lo están llevando, saca la espada y le arranca la oreja a Malcolm. Sin duda alguna no le apuntó a la oreja, le apuntó a la cabeza. Era impulsivo, tenía faltas, tenía falencias en su carácter, que lo llevaron directamente a sentirse bochornado o avergonzado por la situación que había cometido. No digamos Judas, tenía una falencia con el dinero, y tenía una falla de carácter en el dinero y no quería resolverlo. De hecho, no lo resolvió y se ahorcó porque vendió por 30 monedas el precio de un esclavo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Entonces tuvo que ir a matarse porque su conciencia y aparte los demonios, como dice la Biblia, lo atormentaron porque no pudo detener o fortalecer esa falla de carácter. ¿Qué falla de carácter podemos tener nosotros? Las mujeres, la pornografía, el adulterio, la mentira, ¿qué te digo yo? La vanagloria, el quedar siempre bien, falta de tolerancia, no sé qué es lo que podamos tener, pero tú sabes que tienes y yo sé que tengo. Y eso, si no se trata, nos va a llevar a la ruina. ¿Por qué? Porque no le hemos metido al desarrollar el carácter y decirle no a esa clase de pecado o no a esa clase de peso. Peso es igual a distracción. La Biblia dice en Hebreos, dejando ya el peso y el pecado. Pecado es distracción. No son cosas malas, pero que sí nos distraen de nuestro propósito, de nuestra asignación. Puede ser el deporte no es malo, pero pueden apartarte de tu asignación, que es ganar almas. Entonces tú tienes que tener carácter y decir sí y no. No toda la vida es diversión. Hay que cumplir la asignación. Yo espero que esto te esté bendiciendo como me está bendiciendo a mí, porque sé que Dios nos está dando mucho norte, mucha dirección en cuanto a este tema y que nos está llevando a ser catapultados en el crecimiento ministerial. Bram, bram, bam. Gloria a Dios. Ahora, quiero ser más específico. Cuando hablamos de reputación, es que la construimos con nuestro buen carácter, también confianza y respeto. Las personas confían y respetan a aquellos cuyo carácter es firme, congruente con sus valores y principios. Cuando hablamos de congruencia, estamos diciendo de que lo que digo va paralelamente a lo que hago. Si yo digo algo y hago otra cosa, la gente va a empezar a desconfiar de mí y empezar a respetarme. Entonces, un buen carácter genera confianza y facilita relaciones saludables y duraderas porque nos volvemos confiables. Cuando una persona tiene un mal carácter o un carácter que no ha sido edificado, rara vez alguien va a confiar en él. Y será porque empieza a conocerlo, pero luego empieza a desconfiar y va a tener un irrespeto. ¿Por qué? Porque no es confiable y no se le puede respetar. Ahora, cuando hablamos de reputación, te decía, es de un impacto duradero. Cuando tú basas tus relaciones con carisma, es un impacto temporal, pero cuando tú formas carácter, tienes un impacto duradero en las personas a largo plazo. El carácter tiene un impacto mucho más duradero que el carisma. El carácter fuerte deja un legado positivo y perdurable. Eso es como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Esto impacta porque hoy en día la mayoría de líderes tienen la costumbre y el mal hábito de decir que no presten sus ojos para verlo. No me miren a mí porque les voy a fallar. O sea, están declarando que tienen falencias que en un momento van a ser su detonante. O sea, cargan un reloj que está, hermanos amados, en cuenta regresiva para que ellos mismos exploten por no tratar esas áreas. Ellos saben que van a fallar y con su boca lo declaran. No pongan la mirada en mí porque yo voy a fallarles. Y eso es preocupante. Eso es preocupante, dije que eso es preocupante. Eso no puede estar en el pueblo del Señor hoy en día. Debemos ser responsables de lo que hablamos y de lo como vivimos, de las formas en las que actuamos, de las formas en las que tratamos a la gente. Debemos ser responsables de nuestro actuar. ¿Por qué? Porque estamos modelando a Cristo. Y modelar a Cristo tiene que ser imitadores de Él, con franqueza, con realidad, con verdad. Entonces, para tener un impacto duradero. Ahora, un ejemplo de integridad. Eso es lo que te decía hace un momento, que la gente vea que somos confiables porque hacemos las cosas que Cristo hizo. De hecho, los cristianos, su nombre es los que hacen lo que Cristo hizo. Entonces, debemos de dejar de decir las cosas y empezar a hacerlas. O si decimos las cosas, hagamos lo que decimos, cumplamos lo que decimos, que sea congruente lo que hablamos y que sea congruente lo que decimos. Si no, estaremos viviendo una locura. Seríamos locos, ¿verdad? Diciendo allá abajo y allá arriba. Entonces no funciona eso.
Espero que te esté bendiciendo como a mí. Entonces, los ejemplos de carisma y de ausencia de carácter. El rey Saúl tenía carisma, pero tenía falencias de carácter. Saúl fue ungido como el rey, el primer rey de Israel, y así quedó registrado, pero también como el rey incompetente. Tiene un gran carisma que lo hizo popular entre la gente. Sin embargo, su falta de carácter evidenció su desobediencia a Dios y su inseguridad, y llegó su caída. ¿Cuál fue la falla de carácter de Saúl? Ser demasiado complaciente con el pueblo. Quería complacer a todos, pero se le olvidó complacer a Dios. De hecho, creo que hay un pasaje que el apóstol Pablo dice que si es de los que agradan a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Si empieza a servirle a los hombres, deja de ser siervo de Dios por agradarle. Y esto es lo que le pasó a Saúl. A Saúl le pasó esto. No quiso confrontar al pueblo, prefirió consentirlo y prefirió quedar bien con ellos, porque el pueblo decía, deja las vacas, deja esto, deja aquello. Tenía otro defecto, no sabía esperar. Ese es uno de los problemas que muchos de nosotros tenemos, que somos personas que no sabemos esperar, nos desespera la espera y actuamos. Saúl lo que hace sencillamente es hacer el sacrificio, y eso se le permitía hacer al sacerdote, y el sacerdote era Samuel, el profeta. Entonces el Señor lo corta por su imprudencia, por su insensatez, por ser una de las personas que no sabe esperar y por ser una de las personas complacientes con la gente. Ahora, también encontramos a Simón el mago, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Tenía carisma y la capacidad de asombrar a la gente con su magia. Mira, por eso se llama Simón el mago. Tenía su gracia, pero tenía falta de carácter. Su carácter era defectuoso, ya que trató de comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Hay situaciones que demuestran la falta de comprensión y reverencia a lo sagrado. Entonces, esto nos lleva a lo que es la ruina y a la destrucción. Veo que estás en prisión de amargura. Perece tú y tu dinero. Ruega a Dios que te salve, porque estás mal. Buscas las cosas de arriba mal, no lo haces de forma desconsagrada, no sabes nada de lo sacro. Qué tremendo. Entonces esa pureza o impureza del corazón de este hombre reveló su carácter corrupto, porque quería comprar el don del Espíritu Santo. Demen para que cuando yo ponga la mano, yo lo compro, para que cuando ponga mi mano también reciban. Y eso no era así. Entonces la falta de carácter no lo dejó recibir, quería comprarlo. Oh, Dios mío. Entonces hay gente que quiere comprar los dones del Espíritu Santo, y no. Primero viene la formación de carácter. Santo Dios. Fallas de carácter y consecuencias. Pérdida de credibilidad, caída moral, fracaso en el liderazgo, consecuencias espirituales. Esto es lo que trae las fallas de carácter. Te lo vuelvo a repetir. Pérdida de credibilidad. La gente no te va a perdonar. La gente no me va a perdonar. Si yo caigo en una transgresión sexual siendo un líder, o una transgresión, llámese como cual, Dios me puede perdonar, Dios me va a perdonar, pero la gente no. Y la gente va a perder credibilidad en mí. Va a dejar de verme bien, porque va a empezar a verme mal por la falta de carácter, y esto traerá consecuencias. Caídas morales. Voy a caer en tentación. Esa falla de carácter me va a orillar y voy a ser tentado en esa falencia que tengo. No voy a ser tentado en otra cosa. Si a mí me gustan rubias, no me va a poner el diablo morenas. Comprende esto, por favor. Esa falla de carácter es la puerta o el portillo que las zorras necesitan entrar. No necesita ser grande, necesita ser pequeño para entrar. Por eso debemos de ser reparadores de portillos. Tienes tú y yo la necesidad de reparar los portillos de tu carácter. Santo sea el Señor. ¿Lo recibes? Ahora, fracaso en el liderazgo. Los líderes con carisma pero sin carácter pueden iniciar a atraer seguidores, pero a largo plazo su falta de integridad, consistencia llevará al fracaso de su liderazgo. Las decisiones impulsivas, la falta de ética pueden causar divisiones y conflictos. Tristemente la realidad. Y ahora las consecuencias espirituales por las fallas de carácter que pueden llevar a separación de Dios. El pecado no confesado, la desobediencia, la persistente dureza de corazón y la dificultad en la comunión con Dios.
tremendo. Por eso es importante tener equilibrio entre carisma y carácter. Espero que esto te esté bendiciendo. Ejemplo claramente de integridad es Jesucristo. Jesús es el ejemplo perfecto de equilibrio entre carisma y carácter. Jesús se le aglomeraban las multitudes, y no me voy a caer en ser una persona, hermanos amados, que puede blasfemar, pero había entre el grupo de muchas personas, creo que también nos seguían mujeres, amén, y ver a un hombre de esa índole, de esa postura, de ver cómo las masas lo seguían con un carácter y una enseñanza. Creo que hay gente que se le hubiera acercado con otra intención, pero él decía no. Él decía no. O sea, se ve que Jesús es nuestro ejemplo a seguir por el carisma y el carácter. Lo supo manejar, tuvo un equilibrio perfecto, tanta autoridad como poder, y como su amor y humildad y sacrificio a los demás. Esto me enriquece y me bendice. Hay que desarrollar los dos, carismas y carácter, para edificar a otros de manera clara. Esto es lo que te voy a recomendar hoy. Amado, espero que en esta casa de paz online puedas tú recibir bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús, y mi Padre te añada muchas más bendiciones. Crece para la gloria del Señor, que tú puedas crecer, pero también puedas desarrollar un carácter preciso y que sea fundamento para tu carisma, para tus dones espirituales, para tus habilidades naturales, y que éstas no hagan, o en este caso tu carisma no te lleve a perdición, por cuanto tú formaste un carácter y te dejaste moldear por la mano del Señor. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho. Espera pronto nuevamente una casa de paz online, o casa para las naciones, donde queremos bendecirte con la palabra del Señor. Así que buen ánimo, que el Señor te bendiga, y en el Rey de Gloria estamos bendecidos, prosperados y victoriosos. Hasta una próxima. Bendiciones.